sesión de actividad, digamos, especial de la Comisión de Mujeres e Igualdad de Género. Sí. Recording in progress. Muchas gracias, Pilar. No sé si puede leer la citación de hoy día que teníamos para esta actividad especial, por favor. De la Comisión Especial de la Mujer y la Igualdad de Género tiene como objetivo revisar el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de tipificación del delito de violación, que ha sido conocido como sin consentimientos violación. Se colocó revisar porque ya el profesor Juan Pablo Mañalich y la directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía Nacional, la señora Imay Ortiz, habían sido escuchados sobre esta materia, pero como la comisión tiene una nueva conformación, se decidió invitarlos para que refresquen, expliquen este proyecto de ley a las integrantes y al integrante de la comisión. Presidenta, quiero sí decir que fueron invitadas también las representantes del Observatorio contra el Acoso Callejero y también las de la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, quienes no pudieron concurrir por otras actividades, y especialmente la Asociación de Abogadas Feministas de Chile solicitan a la comisión ser escuchadas en una próxima reunión, si así lo acuerda la comisión. Nada más, Presidenta. Muchas gracias, Pilar. Bien, después vemos lo de Abofem, en el entendido también que hay que verlo en relación a lo que habíamos conversado la semana pasada en sesiones ordinarias de la comisión en relación a las prioridades de la tabla, ¿no? Pero para darle curso a esta sesión, yo le pediría y le agradezco tanto al profesor y abogado Juan Pablo Mañalich, como también a Imay Ortiz de la Fiscalía del Departamento de Derechos Humanos y de Víctimas de Delitos de Violencia de Género, que puedan volver, digamos, a exponernos sus planteamientos a sabiendas que en la tramitación ya habían sido escuchados, pero efectivamente, como decía la secretaria, estamos con nueva legislatura y por lo tanto habemos varios nuevas integrantes en esta comisión. Entonces, agradecerles no es con ánimo ni de dilatar ni de mayor burocracia, sino que también para un mayor y mejor conocimiento. También agradecerle a Mauricio Sobino que acompaña y que estará también con IMAI. Si puede, si les parece, les propongo que parta el profesor Juan Pablo Mañalich y después Imay Ortiz. Sí, no hay problema, señora presidenta. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio a las y los señores senadores que integran actualmente esta comisión. Si no recuerdo mal, tuve ocasión de intervenir en una sesión celebrada bajo la integración anterior de esta misma comisión, en la que también intervino IMAI, así que si la memoria no me traiciona, me alegro de que podamos coincidir nuevamente para seguir intercambiando puntos de vista sobre este proyecto. La verdad es que si saco la cuenta tengo la impresión de que esta va a ser la quinta vez que me corresponde emitir una opinión al respecto, porque cuando durante el primer trámite constitucional en alguna de las comisiones de la Cámara de Diputados se estaba discutiendo al respecto, también me correspondió emitir una opinión, así que creo conocer relativamente bien el texto y la evolución que este ha experimentado y que, según entiendo, lo hace tener al día de hoy la versión que se encuentra plasmada en el archivo comparado que se nos hizo llegar junto con la invitación a esta sesión. Yo querría, creyendo entender cuál es el propósito, según lo que nos acaba de explicar la señora presidenta,
quizás de manera muy breve plantear una cuestión estructural que desde mi particular punto de vista era importante tener en cuenta cuando se discutía sobre este proyecto en su pretensión fundamental, y voy a decir cuál yo creo que es, ¿no? Y lo digo porque fue a propósito de esta observación que se me convidó a nuevamente concurrir ante la misma comisión del Senado, porque al parecer era algo que había generado alguna inquietud entre las y los senadores de aquel entonces. Pero de inmediato voy a explicar por qué no querría ahora, sin perjuicio de que quedo obviamente a disposición de las y los senadores para profundizar en esto si fuera de interés de ustedes, pero quisiera centrarme más bien en algunas otras cuestiones inmediatamente referidas a la actual versión que el proyecto tiene, y que es el resultado de un trabajo que estuve realizando con la colega de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, la profesora doctora Laura Mayer, junto con quien estuve durante algunos meses del año pasado mirando el proyecto simplemente para ver si todavía había margen de hacer llegar alguna sugerencia. Entonces, la cuestión central sobre la cual en alguna intervención anterior, como les decía, me detuve con especial énfasis, yo diría, apunta, bueno, al hecho de que el proyecto, de hecho, en su génesis, no pretende, yo diría, convertir la falta de consentimiento en el núcleo de lo que, si esto llega a convertirse en ley, deberíamos entender por violación. Y básicamente lo que yo intenté en aquella oportunidad mostrar es que incluso al interior de la, digamos, teorías feminista que en otras latitudes se ha ocupado de este asunto, con especial atención, yo diría, no es en absoluto pacífico que esta sea la vía que uno necesariamente debería promover cuando piensa en redefinir la manera en que tal o cual sistema jurídico no tipifica lo que tradicionalmente entendemos por violación. Y a ese respecto, por supuesto, hay una corriente muy importante, yo diría fundamentalmente vinculable a corrientes de feminismo liberal que han logrado con mucha claridad, ¿no?, instalar esta agenda de reforma como crucial, ¿no?, la de convertir entonces la falta de consentimiento en el eje de lo que deberíamos entender por violación. Pero hay corrientes que yo llamaría de feminismo más, las etiquetas a veces son complejas acá, pero más radical, al menos en términos de cómo estas cuestiones se presentan en el debate académico, pensando en autoras como Catherine McKinnon y otras, que han presentado una objeción, a mi juicio, suficientemente seria como para que sea tomada en cuenta, ¿no?, en contra de esta reorientación de la tipificación de la violación a la falta de consentimiento. Las razones son varias, pero yo diría que, por lo menos por lo que recuerdo, ¿no?, lo que en esa ocasión, cuando me correspondió intervenir ante esta misma comisión, pero bajo su integración anterior, esto generó alguna inquietud, según recuerdo, tenía que ver con el hecho de que, en parte, esta objeción, ¿no?, apunta a que un proceso penal referido a un presunto delito de violación, allí donde la violación sea nuclearmente entendida como, digámoslo así, una interacción sexual no consentida por la víctima, tiene aparejado un riesgo de que el foco del asunto quede puesto en el comportamiento sexual de la víctima. Y
esta es una de las cuestiones, como les digo, que según esta aproximación que podríamos llamar disidente, ¿no?, al consenso liberal favorable a reinterpretar o a reconceptualizar la violación como un delito de penetración no consentida, ¿no?, o más ampliamente de interacción sexual no consentida, apunta a que por debajo de una motivación que sería a todas luces atendible y noble, uno podría decir desde el punto de vista legislativo, se escondería ese peligro. Bueno, si es que la violación en efecto no se reduce a un intercambio o una interacción sexual no consentida, la pregunta fundamental pasa a ser, por supuesto, si la persona que aparece como víctima en escena en efecto consintió o no, y entonces mirando algunas particularidades, yo diría sobre todo de la manera en que las jurisdicciones de los Estados Unidos de Norteamérica han tendido a enfrentar estos asuntos, bueno, existe esta aprehensión, ¿no? Y esta fue una de las cuestiones, como les decía, que en su momento manifesté ante esta comisión en su integración anterior, y eso llevó a que, no sé si para bien o para mal, se me volviera a invitar, ¿no?, para tratar de ahondar más pormenorizadamente en el asunto. Ahora, yo tomo como, para lo que voy a decir a continuación, como un dato de la causa, si me permiten la leguleyada, que esas aprehensiones no hicieron mella, y como yo estoy aquí emitiendo una opinión que pretende responder a ciertos parámetros técnicos, o sea, yo no estoy hablando como un ciudadano interesado en política, tengo una opinión sobre estas cosas, pero quiero más bien plantear las cuestiones de un modo que tenga que ver con el hecho, bueno, por eso en mi calidad de profesor de Derecho Penal, supongo que estoy aquí. Yo voy a simplemente aceptar, ¿no?, que en su actual formulación el proyecto mantiene este compromiso duro, digamos, con convertir la falta de consentimiento en, como les decía, el núcleo del delito de violación, tal como quedaría tipificado bajo este nuevo artículo 361. Y entonces quisiera, en el tiempo que me reste, digamos, quizás centrarme en lo que, como les decía al comienzo, la colega Laura Mayer y yo estuvimos trabajando en un esfuerzo de ir consensuando una aproximación a este respecto, y que, dado que he obtenido la autorización de ella para esto, ofrezco a la comisión, si fuera de algún interés o algún valor, hacer llegar por el conducto que corresponda un texto, ¿no?, en la forma una minuta que la profesora Mayer y yo estuvimos elaborando, y que básicamente a partir de un diagnóstico del proyecto en su versión, yo diría, anterior a la indicación, la única indicación que entiendo hasta ahora hace una diferencia, que es la presentada por la senadora Proboste. Bueno, sobre la base de un diagnóstico acerca, ¿no?, de esa versión del proyecto, que no se hace cargo de esta última indicación, propone una regulación alternativa. Entonces, quisiera simplemente detenerme en por qué yo creo que, incluso, digamos, si uno asume las premisas normativas más fuertes que, a mi juicio, subyacen a este proyecto, puede ser buena idea pensar en algunos puntos cruciales, ¿no?, en darle alguna formulación diferente. Entonces, respetando, por decirlo así, la apuesta por redefinir lo que el Código Penal entiende por violación en términos de una interacción sexual no consentida, y entendiendo por interacción sexual en esos términos, en congruencia con lo que hace el proyecto en su actual versión, tanto lo que uno entiende constitutivo de acceso carnal como de una acción sexual que suponga, ¿no?, la introducción de objetos por alguna de las cavidades respectivas, ¿no? O sea, respetando eso, a la profesora Mayer y a mí nos parece que, más allá de algunas cuestiones que son de
de redacción en sentido estricto, ¿no? Hay algunas formulaciones verbales que uno pudiera tratar de corregir para evitar posibles malos entendidos, ¿no? O simplemente para que el lenguaje esté siendo ocupado de manera más precisa y exacta, y eso está entonces plasmado en esta propuesta, ¿no?, alternativa que pudiéramos hacer llegar a la comisión. Yo diría que lo fundamental en términos estructurales tiene que ver con lo siguiente. Además de que, como ya lo he planteado varias veces, ¿no?, el proyecto apuesta por introducir la falta de consentimiento como un elemento del tipo de la violación. El proyecto, al mismo tiempo, apuesta por suprimir la distinción que actualmente y desde antaño, a pesar de las múltiples modificaciones que ha experimentado a este respecto, nuestro Código Penal hace entre lo que llamaríamos al día de hoy, insisto, violación, por un lado, y lo que llamaríamos estupro. El estupro es un delito que actualmente se encuentra configurado, según la tipificación establecida en el artículo 363, en términos tales de que un acceso carnal constitutivo de penetración, ¿no?, en sentido estricto, respecto a una persona que es menor de 18 años y que para efectos prácticos va a ser mayor de 14, porque si fuera menor de 14 entonces estaríamos ante una violación en el sentido del actual 362, se encuentra en una situación yo diría, de autonomía vulnerable respecto de la persona que materializa el acceso carnal en contra de ella, tal que por la forma de abuso o de vulneración, ¿no?, de esta autonomía más débil, que está asociada a la idea de que en el tránsito, ¿no?, de los 14 a los 18 años, una persona, ¿no?, adolescente, digámoslo así, ¿no?, todavía menor de edad, todas luces, puede estar afectada por, qué sé yo, circunstancias asociadas a relaciones de dependencia o subordinación, a formas de vulnerabilidad socioeconómica o a eventual manipulación dada su mayor o menor inexperiencia sexual, ¿no? Entonces, si uno mira el catálogo de las circunstancias que están actualmente previstas en el artículo 363, que tipifica el estupro, bueno, uno se da cuenta que en comparación con la violación, que no discrimina en edad a partir de los 14 años hacia arriba, aquí encontramos una forma de vulneración que es específicamente sensible, ¿no?, a la fase de desarrollo psicobiológica en la que se encuentra la potencial víctima. Entonces, este ha sido un dato regulativo que ha formado parte del Código Penal chileno, insisto, a pesar de las muy significativas modificaciones que la regulación ha experimentado fundamentalmente en el año 1999 y después en el año 2004, esto último como reacción legislativa a lo que arrojó, digámoslo así, en el impacto en la opinión pública el llamado caso Spinetta. Entonces, este dato regulativo es lo que el proyecto, digamos, pretende abolir. Y pretende abolirlo en términos tales de que estas formas de vulneración menos intensas, que han sido hasta ahora específicamente sensibles a la condición de vulnerabilidad que la ley al día de hoy, ¿no?, atribuye al rango etario que va entre los 14 y los 18 años, desaparece, y entonces estas dinámicas, llamémoslas así, abusivas, que hasta ahora han sido privativas del estupro y por ende privativas de casos en los cuales la potencial víctima sea menor de 18 años, pasan a tener relevancia delictiva con total independencia de cuál sea la edad de la potencial víctima. Entonces, dinámicas de abuso que eran, insisto, exclusivas, privativas del estupro y que suponían entonces que la potencial víctima fuera menor de 18 años, pasan a
dar lugar a que si un acceso carnal o una acción sexual que involucre introducción de algún objeto por alguna de estas cavidades tiene lugar respecto a una persona, cualquiera sea su edad. Si yo fuera la víctima, para ejemplificar solo conmigo, ¿no? Un varón de 42 años, y que entonces en una dinámica laboral, por ejemplo, u organizacional, ¿no? Determinada por ciertas estructuras de dominación o de subordinación o lo que fuera, ¿no? Me viera involucrado en una situación en la que termino, digamos, siendo carnalmente accedido, lo que fuera, dándose alguna de estas circunstancias, entonces, bueno, yo pasaría a ser víctima de violación de acuerdo con esta propuesta, si en definitiva se convierte en ley. Entonces, sobre esto, la profesora Mayer y yo tenemos una valoración diferenciada y esto es lo que realmente me querría centrar. Porque, digamos, uno puede discutir, creo yo, es legítimo discutir, acerca de si ese, llamémoslo así, ese principio fuerte de diferenciación que nuestro Código Penal ha hecho, ¿no?, entre la violación y el estupro, resiste o no, digamos. Y yo creo que, digamos, es perfectamente razonable que uno diga, mire, resulta que la idea de que, tratándose de víctimas que no son menores de 18 años, en realidad todo aquello que no suponga padecimiento de fuerza o intimidación o abuso de la incapacidad de la víctima para oponerse, ¿no?, o abuso de una enajenación o trastorno mental no de suficiente gravedad, o la mera circunstancia que la víctima esté privada de sentido, en estado de inconsciencia, mientras duerme, por ejemplo. O sea, todo lo que no sea eso y que pueda expresarse en un contacto sexual tiene que ser considerado no delictivo en la medida en que la víctima sea mayor de 18. Ese es, por decirlo así, el statu quo al día de hoy. Yo creo que esto es una cuestión bien discutible si uno mira el derecho comparado, pero claramente yo creo uno puede dar sentido a una agenda que no esté disponible para seguir manteniendo esa diferenciación. O sea, que se abra, por ejemplo, a decir interacciones sexuales que tienen lugar entre adultos que comparten una determinada estimación laboral. En principio es algo que, incluso no dándose esas circunstancias que son especialmente calificadas, ¿no?, que son las actualmente previstas en el artículo 361, uno debería decir, bueno, aquí tiene que haber espacio para que eventualmente, digamos, lo que esta persona sufre cuando es carnalmente accedida o lo que fuera, pueda tener relevancia delictiva a título de un delito contra su autonomía o su integridad sexual, como queramos poner, que es algo que la ley vigente no hace posible. Esa es una cuestión. Entonces, la profesora Mayer y yo, sin, digamos, tomar partido comprometidamente a favor o en contra de esa primera ampliación, aceptándola, ¿no?, como algo que desde el punto de vista de las y los congresistas que han promovido esta modificación es razonable, se puede hacer. Yo no creo que uno pueda decir aquí, no, eso no se puede hacer, sería trastocar toda la sabiduría acumulada por qué sé yo, por un siglo y medio prácticamente de vigencia en un Código Penal. O sea, en nosotros no hay ninguna nostalgia respecto a eso, y es indudable que puede haber muy buenas razones para superar, para trascender lo que ha sido a ese respecto la trayectoria y, por no decirlo de otro modo, la inercia, ¿no?, de nuestra regulación penal. Pero es una cuestión enteramente distinta, y en esto la profesora Mayer y yo tenemos una convicción mucho más fuerte, si ustedes quieren, que de lo anterior se siga que entonces el tratamiento punitivo de un contacto sexual no consentido en circunstancias de que esta falta de consentimiento esté asociada a un despliegue de dinámicas abusivas de menor intensidad, ¿no?, y que hasta ahora han estado, insisto, reservadas para casos que involucran como potenciales víctimas a menores de 18 años,
ampliándose eso, ¿no? De manera tal que ya no rija esta limitación etaria, bueno, el tratamiento punitivo sea idéntico que el que recibe al día de hoy y va a seguir recibiendo una interacción sexual acompañada de estas circunstancias de mayor envergadura en términos de lo que suponen por la dinámica de abuso. Y a ese respecto, el proyecto al día de hoy no hace diferenciación alguna. Es exactamente la misma pena de 5 años y un día a 15 años de privación de libertad que se prevé tanto para el caso en que, digámoslo así, el autor usando un cuchillo, ¿no? Intimida a la víctima para entonces lograr accederla, vaginal, anal, oralmente, ¿no? Y el caso en el que el superior jerárquico del respectivo establecimiento universitario, por ejemplo, logra mediante una amenaza que comprometa el futuro laboral, por ejemplo, de la persona subordinada, desplegar respecto de la víctima entonces un acceso carnal o la ejecución de una acción sexual que suponga introducción de objeto por alguna de las cavidades. Entonces, y con esto voy cerrando, Presidenta, para no seguir abusando de la paciencia de ustedes, pero desde nuestro punto de vista, digo, de la profesora Mayer y el mío, es muy preocupante que, digo, no obstante esa transformación radical de la regulación hoy día vigente, que supone no mantener este compromiso etariamente binario, por decirlo así, que la regulación hasta el día de hoy mantiene, al hacer la distinción que hace entre violación de persona mayor de 14 años y estupro, desde nuestro punto de vista es demasiado violenta la equiparación punitiva de casos que deberían llevar aparejadas valoraciones diferentes. No porque en estos nuevos posibles casos de violación respecto de personas mayores de 18 años no haya razones para pensar que eso debería ser delictivo como tal, ¿no? Esa es la primera cuestión. Pero si uno responde sí, eso debería ser delictivo como tal, uno no necesariamente va a estar en condiciones de decir la pena tiene que ser la misma. Y entonces, insisto, si a la comisión le interesara, puedo hacer llegar esta propuesta que, respetando esa primera transformación, que yo creo es radical, intenta mantener una cierta sensibilidad por la proporcionalidad, de manera tal que estas nuevas formas de delito sexual contra personas que pueden ser perfectamente mayores de edad, sin límite alguno, no lleven aparejada exactamente la misma pena que tendrían que llevar aparejada, si mantenemos la valoración actualmente expresada en la ley, aquellas formas de violación, ¿no? En sentido estricto, al día de hoy, que conllevan la presencia de alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 361. Quedo a disposición de la comisión por si hubiera algo que pudiera aclarar mejor algo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Acogemos de inmediato el ofrecimiento, mejor dicho, que usted hace con respecto al documento, ¿no? Tanto de usted como de la profesora Mayer, si es que nos lo pudiera hacer llegar a la comisión vía la secretaría, yo creo que sería muy importante. Si les parece, a las integrantes de la comisión, damos paso al tiro a Imay Ortiz para que nos pueda exponer y luego hacemos un tiempo de preguntas o intervenciones, ¿les parece? Perfecto. Imay, por favor. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que básicamente, como voy a exponer, y también me voy a repetir un poco respecto de lo que expusimos en la penúltima, porque después asistimos nuevamente, no asistí yo, asistieron otros profesionales de la unidad, pero fue más bien para exponer sobre diligencias de investigación. Ahí tenemos una diferencia con el profesor Mañalich respecto de, creo que básicamente se mantiene, pero bueno, nosotros valoramos enormemente que
mantenga en el proyecto el concepto de la falta de consentimiento como un elemento nuclear del que depende la conducta sexual, de que la conducta sexual sea lícita o ilícita y por lo tanto sea lo determinante para determinar si estamos en presencia de un delito o no. Yo creo que introducir la falta de consentimiento como el elemento nuclear del tipo de violación y por lo tanto también de todos los delitos sexuales significa cambiar estructuralmente la conceptualización de los delitos sexuales. Ahora, el proyecto nosotros creemos que no alcanza tanto, pero avanza sustantivamente en esa línea. Y ahí creo que es importante también mirarlo como las sucesivas modificaciones que ha tenido los tipos penales de violación y por lo tanto por derivación también los delitos de abuso sexual están en un continuo evolutivo, sobre todo el artículo 361 número 2, digamos, donde primero cambia. Primero estaba el número 2 que dice para oponer resistencia, ¿no? Y después de la modificación del 2010 se elimina el término resistencia y habla derechamente incapacidad para oponerse. Y a partir de esa modificación también con la introducción de los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres, las recomendaciones de la CEDAW, la Belén do Pará y también la incorporación de la perspectiva de género, no solo para investigar los delitos sexuales, sino que también una litigación con perspectiva de género, hemos ido permitiendo que a través de una litigación con esta perspectiva también se falle con esta perspectiva y ya cada vez tenemos más fallos que a partir de esta incapacidad para oponerse estamos introduciendo en lo hecho y hay algunas sentencias que incorporan la falta de consentimiento como un elemento nuclear del tipo de violación. Ahora, lo que le preocupa al profesor Mañanich, y yo creo que también en algún minuto también a la comisión, y puede haber una preocupación, es que, claro, parece como de sentido común decir, no es lo mismo que esta penetración, por las distintas cavidades, etcétera, con objeto, con el pene o los dedos, etcétera, cuando a alguien le ponen un cuchillo, ¿no? Que pareciera ser, o la amarran, es decir, cuando hay o intimidación o hay violencia, uno dice, ¿cómo va a tener la misma pena que cuando a lo mejor se abuse de una situación de superioridad? Y claro, es como un argumento de sentido común, ¿no es cierto? Entonces uno se imagina a esa víctima amarrada o con el cuchillo en el cuello de esta otra víctima, más bien que pareciera ser un proceso de dominación que termina finalmente con este consentimiento, de alguna manera uno podría decir viciado, si es que no inexistente. Y por lo tanto, de alguna u otra manera, cambiamos el foco del consentimiento como núcleo del delito de violación y los delitos sexuales y nuevamente lo ponemos con la incapacidad de oponer resistencia, ¿no? O sea, no se resiste, tiene que haber algo. Pero nosotros creemos que si de verdad creemos que lo que hace ilícita la conducta es la falta de consentimiento, es decir, traducido en norma, el no es no, todas estas otras circunstancias claramente agravan, pero la agravan, no la hacen ilícita. Y por lo tanto, eso se cubre a través de agravantes. Y yo creo que ahí quedaría de alguna manera cubierto esto que claro, podríamos dar muchas vueltas desde el término del término jurídico, etcétera, pero básicamente es lo que pareciera como chocar con el sentido común de, claro, es más grave, ¿no? Cuando la golpean, la amarran, le ponen un cuchillo, que cuando no, porque habrían otros bienes jurídicos. Pero eso debería quedar cubierto con la agravante. Es decir, basta, falta la falta de consentimiento para que el hecho sea ilícito y lo convierta en un delito de violación o siendo el abuso sexual cuando no hay penetración, para decirlo sencillamente, estamos en presencia del abuso sexual. Ahora, las preocupaciones que plantea el profesor Mañanich, que efectivamente están basados con
algunos pronunciamientos de algunas feministas también. Él cita no, me perdí un poco su obra, pero en la sesión anterior respecto a las feministas teóricas Mackinnon y Robin West. Estos son planteamientos que la verdad tienen bastante tiempo, es decir, ellas son teóricas feministas estadounidenses, esto fue un tema discutido hace 30 años atrás, nosotros estamos insertos en otra cultura, Chile ha cambiado, el mundo ha cambiado también, el movimiento feminista más incorporado, ciertas nociones también distintas en todas partes, y por lo tanto, y además Chile ha suscrito una serie y se han incorporado en nuestra legislación instrumentos internacionales como la CEDAW, la Convención Belén do Pará, y también en el último año, desde el 2021 hay nuevas recomendaciones del MISECVI, del sistema americano, etcétera, donde nos van poniendo cada vez más en situación de que como país pongamos en el elemento nuclear de violación y de los delitos sexuales la falta de consentimiento. Ahora, esta posibilidad de poner en la víctima, ¿no?, el foco, pero si eso pasa ahora, en todos los juicios, en todas las investigaciones, en todas las litigaciones, el foco está en la víctima. No es que no pase. Y por lo tanto, ¿cómo lo podemos ir revirtiendo? Bueno, incorporando la perspectiva de género en la investigación, en la litigación y también en las buenas prácticas o también en la forma en que se fallan este tipo de causas, ¿no? Y que ya se ha hecho también a partir de los manuales para farollar con perspectiva de género del Poder Judicial, los manuales de investigación que tenemos en la Fiscalía, para investigar con perspectiva de género, para litigar también con perspectiva de género. Y la preocupación también se puede ir centrando, estableciendo ciertas circunstancias que si ocurren, no es posible establecer el consentimiento, ¿no? Entonces, no sé, la más básica, si hay intimidación, nunca puede haber consentimiento. Bajo determinada edad, nunca puede haber consentimiento. En determinadas circunstancias de abuso, de dominio, de autoridad escolar, universitaria, de determinado ejercicio de determinadas profesiones, etcétera, también se entiende que hay un consentimiento de alguna u otra manera que no es libre. Y las circunstancias que señala el profesor Mañalich se verán, digamos, como agravantes. Eso es como básicamente, y para tratar de no repetirme, yo entiendo que están las sesiones también, y además para que nos puedan hacer preguntas, es básicamente lo que nosotros pusimos en nuestra minuta que enviamos y la podemos enviar de nuevo, ahí citamos como ejemplo el código belga, pero sin embargo también había una evolución en este último año que también podemos incorporarla, podemos ir completándola. Nosotros también en la minuta, entendiendo que de todas maneras estaba esta preocupación por parte de la Comisión, perdón, hay una parte que se me fue también que nosotros planteábamos definitivamente también, bueno, a partir de esto que se establece como núcleo de la falta de consentimiento la figura del estupro y establecer una sola forma de violación con distintas circunstancias, entendiendo además que el concepto de estupro es bastante anacrónico y realmente no sería mantener una referencia que tiene bastante sesgo, que de hecho tiene su origen, además de la raíz que tiene, más bien se aplicaba para delitos propios, para delitos contra la propiedad, no este tipo de delitos que hoy día claramente atentan o hay un reconocimiento que atentan contra otros bienes jurídicos. En la minuta que nosotros expusimos, yo no sé si hay tiempo para que yo lo haga también, pero teníamos 3 alternativas de modificación que íbamos incorporando también y que propusimos propuestas de articulado. Pero básicamente en una de ellas nos basábamos en el código belga y donde acá en el mismo articulado se establecen las circunstancias taxativas en las cuales se entenderá la ausencia de consentimiento, por ejemplo, cuando se usa violencia o intimidación, cuando se aprovecha la incapacidad o imposibilidad para oponerse de la víctima, cualquiera sea su causa, cuando la víctima se encuentre privada de sentido, cuando se abusa una patología o trastorno de la víctima, etcétera, y hacíamos una triple propuesta a la comisión para que tuviera, cuando tomara la decisión finalmente, que es si ponía en el centro y en el núcleo del tipo penal la falta de consentimiento
o no, creía que también debería ser como elemento del tipo alguna otra circunstancias como la que plantea el profesor Magnanich. Establecíamos ahí también en esa minuta que enviamos distintas propuestas o alternativas. La tienen a disposición, señora presidenta, no sé si la repito, está ahí, o a lo mejor preguntas previo y después podemos ver la otra parte donde establecíamos propuestas concretas también de articulado en la minuta que enviamos inicialmente, que estaba viendo yo y fue en realidad como en septiembre del 2020, o sea, ya ha pasado un buen tiempo. Gracias, Imai, de la Fiscalía, muy importante su exposición. No sé si les parece a las y los integrantes que pudiéramos pedirle a la fiscala que pudiera generar, digamos, el recordatorio de las alternativas que se estaban viendo ahí, sin perjuicio, digamos, que la Secretaría después nos puede reenviar, digamos, la minuta que está haciendo referencia. Y, por supuesto, también aprovecho de decirle que si usted tiene alguna, ustedes han hecho alguna o están en disposición de hacer alguna actualización a propósito de la cantidad de tiempo que ha pasado, muy bienvenido también recibirla. Así que, si les parece, que entiendo que me hicieron una veña con el dedito varios, y Mike, ¿usted podría explicar nuevamente cuáles eran las alternativas que nos proponían que se le proponía en la minuta a la comisión anterior, por favor? Sí. Ahí creo que ahí abrí el micrófono de nuevo. Ya, un segundo para no equivocarme. Bueno, primero se proponen 3 fórmulas: posible tipificación para el acceso carnal a través de abuso o engaño, que yo creo que era lo que causaba de alguna manera más debate o más duda, erradicando, como ya señalaba en todos los casos, el concepto de estupro por anacrónico, ya que etimológicamente tiene la misma raíz que la estafa, contemplado en el artículo 363 del Código Penal. La primera propuesta era un tipo diferenciado para la penetración sexual mediante abuso o engaño, con menor pena que la penetración sexual sin consentimiento, violación del artículo 361. La primera fórmula distingue en un artículo aparte otra forma de penetración sexual que, a diferencia de las circunstancias que están indicadas en el artículo 361, no importan una ausencia absoluta de consentimiento, sino que una obtención abusiva o engañosa de la penetración sexual. En este sentido, se propone la redacción de un nuevo artículo 362 del Código Penal que reconozca un menor disvalor de injusto y, por ende, una menor pena en abstracto para los casos en que la penetración sexual sea obtenida, ya sea abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, valiéndose de engaño o aprovechándose de una relación de dependencia, o se está ante una posición de superioridad que coarte su libertad. La pena para estas conductas sería menor en un grado al establecido en el artículo 361 del Código Penal, quedando en presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo. Y para esto proponemos la siguiente redacción. Artículo 362. La penetración sexual de una persona mayor de 14 años, fuera de los casos anteriores, se castigará con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo, cuando la penetración se realice abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, valiéndose de engaño o aprovechándose de una relación de dependencia, o se está ante una posición de superioridad que coarte su libertad. Una segunda alternativa, o B, es incorporar la circunstancia en el delito de penetración sexual, violación, sin distinción de pena. Entonces, una segunda opción es entender que, normativamente hablando, todas las circunstancias del estupro implican falta de consentimiento, por lo que no corresponde distinguir unas circunstancias de otras, ni entender que no existe consentimiento. Es la siguiente: cuando se abusa de una situación de vulnerabilidad de la víctima, cuando se abusa de una relación de dependencia o se está ante una posición de superioridad que coarte su libertad, valiéndose de engaño. De esta manera, toda penetración sin consentimiento de conformidad a alguna de las circunstancias del artículo 361 del Código Penal se castigará con la misma pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Y se propone la siguiente redacción.
Artículo 361. La penetración sexual de una persona mayor de 14 años sin su consentimiento será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Se entenderá que no hay consentimiento en cualquiera de las circunstancias siguientes: cuando se usa violencia o intimidación, cuando se aprovecha la incapacidad o imposibilidad para oponerse a la víctima, cualquiera sea su causa, cuando la víctima se encuentra privada de sentido, cuando se abusa de una patología o trastorno de la víctima, cuando se abusa de una situación de vulnerabilidad de la víctima, cuando se abusa de una relación de dependencia o se está ante una posición de superioridad que coarte su libertad, valiéndose de engaño. Para determinar la concurrencia de intimidación o de una incapacidad o imposibilidad para oponerse a la víctima, se entenderá especialmente en cuenta la intervención de una o más personas. La mera inacción o falta de resistencia de la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Cuando la víctima es una persona menor de 14 años, la pena asignada al delito será la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna. Entonces, en el fondo, esta segunda propuesta, todo queda en un mismo artículo. Y hay una tercera propuesta, que incorporar la circunstancia en el mismo cuerpo del delito de penetración sexual, violación, pero diferenciando la pena en los casos de penetración sexual mediante abuso o engaño. Esta tercera opción intermedia es entender que, si bien normativamente hablando, todas estas circunstancias implican falta de consentimiento, tiene un valor jurídico inferior que las establecía en el resto del artículo 361, por lo que deberían tener asignada una pena menor. Así, en todos los casos se reconoce la falta de consentimiento como el elemento central del delito de penetración sexual, pero se distinguen circunstancias que implican abuso y engaño por entender que no afectan de la misma manera al bien jurídico tutelado. Por ello, se propone incorporar en el mismo artículo 361 del Código Penal un inciso final que establezca que la penetración sexual fuera de los casos anteriores se castigará con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando la penetración se obtenga abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, valiéndose de engaño o aprovechándose de una relación de dependencia o se esté ante una posición de superioridad que coarte su libertad. Esta es la siguiente redacción que se propone. Artículo 361. La penetración sexual de una persona mayor de 14 años sin su consentimiento será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Se entenderá que no hay consentimiento en cualquiera de las circunstancias siguientes: cuando se usa violencia o intimidación, cuando se aprovecha de la incapacidad o imposibilidad de oponerse a la víctima, cualquiera sea su causa, cuando la víctima se encuentra privada de razón, cuando se encuentra privada de sentido, cuando se abusa de una patología o trastorno de la víctima. Para determinar la concurrencia de intimidación o de una incapacidad o imposibilidad por oponerse a la víctima, se tendrá especialmente en cuenta la intervención de más de una persona. La mera inacción o falta de resistencia a la víctima no constituye manifestación de consentimiento. Cuando la víctima es una menor de 14 años, la pena asignada al delito será la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra en circunstancia alguna. La penetración fuera de los casos anteriores se castigará con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo cuando la penetración se obtenga abusando de una situación de vulnerabilidad de la víctima, valiéndose de engaño o aprovechándose de una relación de dependencia o se esté ante una posición de superioridad que coarte su libertad. Adicionalmente, en ahí están las tres alternativas, o sea, es decir, una manteniendo la estructura actual como delito separado, otra entendiendo un solo tipo de violación, entendiendo que cuando hay abuso o engaño no hay consentimiento y por lo tanto tienen un mismo disvalor sin perjuicio que se agrave a través de agravantes cuando concurran alguna otra circunstancia, y después una intermedia, digamos, de que siempre el núcleo sigue estando en la falta de consentimiento, pero cuando hay abuso o engaño hay una pena un poco menor. Y junto con esto, como Ministerio Público también hacíamos algunas propuestas respecto a la definición de penetración sexual,
Ahí, para hacerlo más por honor al tiempo, ahí proponíamos agregar el siguiente texto en el artículo 365. Se entenderá por penetración sexual el acceso carnal o la introducción de algún objeto, parte de este, de cualquier índole, incluida alguna parte de un cuerpo humano o animal, por vía vaginal, anal o bucal. Y después hacíamos una serie de propuestas respecto a la adaptación de los delitos de abuso sexual a las nuevas figuras penales. Necesariamente tiene que es los casos, digamos, hay abuso sexual cuando no hay penetración, y hacíamos propuestas también respecto a los artículos 366, 364, a fin de adaptar su redacción a las modificaciones que proponíamos de los artículos 361, 362 y 363, y que eran compatibles, digamos, con esta modificación, y después acompañamos un comparado también con nuestra propuesta. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias, fiscala. Doy la palabra a las senadoras, senadores. ¿Hay preguntas o comentarios? Sí, presidenta. Senadora Núñez. Muchas gracias. Bueno, gracias a Juan Pablo, a Imai, por nuevamente estar acá presente. Yo lo hacía recién por escrito, porque efectivamente para nosotros, estando en esta instancia ahora, es muy importante volver a escucharlos antes de que vayamos tomando decisiones. Y la verdad es que una de las cosas que más surgió como crítica cuando empezamos a discutir este proyecto fue que cómo era posible castigar la violación según los grados de resistencia de la víctima. Y eso quedó bien instalado y creo que es importante en las distintas organizaciones, en la prensa y con eso evidentemente en el resto de la ciudadanía que estaba pendiente del proyecto. Y insisto, me atrevo a decir que fue una de las principales críticas. Entonces, esa es mi primera pregunta para ver cómo salimos de esa crítica y que no terminemos, digamos, quedándonos solamente con esa apreciación o con la opinión de una parte del sector. Y lo otro es respecto a la penalidad misma. Si es que ahí también debe haber un distingo, ya que uno de los objetivos es el aumento, ¿qué opinión les merece respecto del grado de pena, cierto, que se está recibiendo? Gracias, presidenta. Muchas gracias, senadora Núñez. ¿Alguien más? ¿No? ¿Puede contestar? No sé si quieren el mismo orden o invertimos. Imai, ¿puede partir usted, fiscala? Y después el profesor Juan Pablo Mañez, por favor. Sí, bueno, nosotros la verdad es que como hicimos una propuesta que incluía también las penas, esa es como lo que yo podríamos responder, digamos. O sea, nuestra propuesta va con una tipificación, establecemos 3 líneas, digamos, una mantención básicamente de la estructura actual, una que uno podría decir que de alguna manera es más radical, digamos, que no es distinguir la pena. Si hay además lesiones, bueno, habrá algún tipo de concurso, etcétera, o puede ser por vía de agravante. Y la tercera, esta posición intermedia en que habría un poco menos de pena. Entonces, o sea, habría una pena más atenuada de alguna manera cuando estamos en presencia de las circunstancias que hoy día son como conocidas como el estupro, que en todo caso actualmente como está es solo para entre 14 y 18 años, por lo tanto es donde mayor problema tenemos respecto de las víctimas mujeres adultas, y que lo hemos tratado tal vez, como señalé, de una litigación con perspectiva de género, investigación con perspectiva de género, y también las juezas y jueces a través de fallar con perspectiva de género, lo hemos tratado de ir incorporando y que quede cubierto por el artículo 361 número 2 y su equivalente en el delito de abuso sexual. Gracias. Profesor Juan Pablo Mañez, por favor. Gracias, presidente. Bueno, gracias a la senadora por la pregunta y por lo planteado en el chat.
A ver, yo diría que si uno toma las propuestas 1 y 3, ¿no?, del Ministerio Público que acaba de reseñar Imai, ahí hay a eso subyace exactamente la misma preocupación, más allá de la plasmación específica, que en esta propuesta la profesora Mayer y yo hacemos en cuanto a no equiparar, sino que a diferenciar las penalidades. Ahora, si uno toma el proyecto en la versión que actualmente tiene, el artículo 361 que se está proponiendo, hay una distinción que no lleva aparejada una diferencia en la penalidad, porque, como les explicaba antes, lo que hace el proyecto es asimilar todo lo que queda comprendido en el artículo 361, sometiéndolo a la misma pena, que es la pena actualmente prevista por el 361 para la violación de personas mayores de 14 años, es una pena de presidio mayor en su grado mínimo neve, o sea, de 5 y 1 a 15 años de privación de libertad. Pero fíjense que en el artículo 361 que se está promoviendo, el inciso primero, se dice sin el consentimiento de la víctima. Y para eso necesitan darse las circunstancias que ahí se enuncian. Y en el inciso segundo que se está proponiendo, no se dice se aplicará la misma pena a quien se viene reproducida la formulación que distingue entre, o sea, que más bien la remisión a la descripción de la conducta que se hace en el inciso primero, pero se habla aquí de que el autor obtenga el consentimiento, ¿no?, abusando de una situación de vulnerabilidad a la víctima. O sea, el propio proyecto en su versión actual distingue, por decirlo así, el caso en el cual no hay consentimiento, o sea, se obra sin el consentimiento de la víctima, del caso en el cual el consentimiento se obtiene. Entonces, eso es algo que uno podría vincular a una distinción que yo creo sugería Imai, ¿no?, al decir, bueno, aquí no hay consentimiento, aquí hay un consentimiento viciado. Y uno podría preguntarse qué consecuencias tiene eso, si es que debe tenerlas en lo absoluto o no. Y entonces la propuesta que la profesora Mayer y yo hemos elaborado, esta diferencia, aunque en otro fraseo, digamos, lleva a que las formas de violación que queden asociadas a las dinámicas comisivas que están actualmente previstas en el artículo 61, con algunas rectificaciones que hay que hacer, y me puedo meter en ello si a alguien le interesa, pero es más o menos marginal, quedarían sometidas, ¿no?, a la misma pena que el proyecto prevé para todas, y que coincide con la pena actualmente prevista en el artículo 361. En cambio, para las situaciones en las cuales, digamos, lo que se dé sea una forma de abuso de una determinada condición de vulnerabilidad, ¿no?, sin límite de edad hacia arriba, como ya lo explicara, nosotros pensamos que mirando las tarifas de pena que en general prevé el Código Penal, y en particular las que están aquí plasmadas, pudiera tener sentido pensar en lo siguiente, ¿no? Cuando la víctima es mayor de 18 años y entonces el contacto sexual está acompañado, o digamos, el consentimiento está viciado por este abuso de una posición de vulnerabilidad en sentido amplio, tal como se encuentran ahí detalladas esas circunstancias en particular. Entonces la pena por defecto tendría que ser presidio menor en su grado máximo, y si la víctima fuera menor de 18 años, para expresar que ahí también hay una diferencia que no debería ser despreciada, entonces la pena, a nuestro juicio, debería ser de presidio mayor en su grado mínimo. Entonces, sobre esto no hay verdades a priorísticas, ¿no? La pregunta es si hay o no juicios de proporcionalidad que uno pueda hacer descansar en parte en intuiciones, pero también en cómo el Código Penal en otros ámbitos resuelve determinadas dificultades, apuntando a distinciones que pueden ser o no congruentes con esta, pero en lo fundamental, o sea, más allá del detalle, a nosotros nos parece que esas dos variables no deberían quedar difuminadas enteramente en términos de el impacto que puedan tener en la penalidad, ¿no? O sea, por una parte, abrirse, o sea, a pesar de que
estas formas de vulnerabilidad pasan a tener relevancia delictiva con independencia de la víctima. Esa es una innovación muy radical, digamos, que eso no impida reconocer que esas formas de abuso de vulnerabilidad no deberían tener aparejado el mismo tratamiento punitivo. Y voy a cerrar explicando por qué yo creo que eso tiene que ser así. Y por otro lado, tampoco suprimir toda relevancia a la variable de si la víctima es mayor o menor de 18 años. Ahora, esto último es completamente independiente de que se mantenga o no la tradicional para nuestro código utilización de la expresión estupro, ¿no? De hecho, si uno mira el proyecto en su versión actual, el artículo 363 es simplemente suprimido, deja de haber un delito de estupro diferenciadamente, y nuestra propuesta no apunta a restablecer esa denominación, ni mucho menos, no apunta, y hay varias maneras técnicamente posibles de implementar eso. Puede ser en el mismo artículo, incluso pueden ser en artículos distintos, pero la cuestión es si uno va a equiparar punitivamente o no todas aquellas modalidades de incidencia, ¿no?, en que otra persona padezca el respectivo contacto sexual. Entonces, voy a lo último, que tiene relación con lo que planteaba recién la senadora Núñez, porque fíjense que Imai decía que cuando el consentimiento, o más bien la falta de consentimiento es puesta en el centro, uno podría decir que de lo que se trata es de volver ley, por decirlo así, la máxima no es no. Pero si uno toma el proyecto tal y como se encuentra plasmado al día de hoy, la verdad es que la situación es un poco más compleja, porque bajo lo que pasaría a ser delictivo si esto se convierte en ley, y que también pasaría a ser delictivo si una propuesta como la que la profesora Mayer y yo estamos levantando se convirtiera en ley, es algo que a veces puede suponer que un sí sea no. O sea, si es que la persona que ocupa una posición de subordinación laboral o académica o militar o lo que fuera, recibe, ¿no?, una indicación de que si no accede, ¿no?, a qué sé yo, pasar una noche con el superior, digámoslo así, entonces su carrera se puede ver truncada o va a experimentar una cierta dificultad más o menos difícil de superar, laboral, académicamente, lo que fuera. Y entonces la persona que recibe eso, que yo creo que habría que caracterizar como una amenaza, desde luego, no como una oferta, ¿no?, como una amenaza, la persona que decide someterse, ¿no?, a la voluntad de este otro, va a estar diciendo, si la interacción se diera de ese modo, yo no creo que sea irreal que pueda darse de ese modo, va a estar diciendo sí. Entonces, de lo que se trata no es simplemente de implementar el no significa no, se trata de implementar que el no siempre signifique no, desde luego, pero también se trata de implementar una política que lleve a que a veces el sí signifique no. Entonces, si uno toma eso en consideración, y nadie está pensando, creo yo, retroceder de eso, entonces uno se da cuenta que el proyecto, al hacer la distinción que hace entre el inciso primero y el inciso segundo, da margen, creo yo, para que uno pueda decir no es irrazonable asociar magnitudes de penalidad distintas, que por lo demás, según nos explicaba recién Imai, en las dos versiones distintas de la segunda, es algo que el Ministerio Público también estaría propiciando, no sé si como second best o lo que fuera, pero es algo que está como posibilidad sobre la mesa, y si uno mira el derecho comparado se da cuenta con que distinciones de esa índole en lo que respecta a las magnitudes de penalidad son enteramente frecuentes, incluso bajo sistemas jurídicos que han convertido la falta de consentimiento en un elemento o el elemento nuclear incluso de la tipificación de la violación. Muchas gracias. Gracias, profesor.
hay otra pregunta, la voy a leer que está en el chat, que puede tener también relación con este proyecto y que da cuenta de otra moción que está en tabla de esta comisión, que tiene que ver con el proyecto de ley conocido más coloquialmente como que tiene que ver con el delito por retiro o remoción del preservativo en el caso de una relación sexual sin consentimiento, ¿no? El retiro del preservativo sin consentimiento. Y por lo tanto, el proyecto de ley, digamos, en cuestión, habla de modificar el artículo 363 para agregar un bis que dijera que el que durante el acceso carnal o la ejecución de una acción sexual contra otra persona en los términos del artículo 366 ter, a sabiendas removiera el preservativo sin su consentimiento, será castigado con la pena de presidio menor en su grado mínimo. Entonces, la pregunta que se les hace, estoy leyendo, digamos, una pregunta del asesor de la senadora Allende, es qué opinión tienen ambos sobre esta materia, qué consecuencias tiene también en relación a el debate de sin consentimiento violación. Y yo quisiera agregar la pregunta para la fiscala, para Imay, si acaso lo último que agrega, digamos, el profesor Mañalich, que yo puedo compartir, digamos, la buena intención de que efectivamente se quiera también dar cuenta de todas aquellas situaciones en las cuales hay un consentimiento viciado, hay un consentimiento por coerción o hay un consentimiento, digamos, que en definitiva no es la libre voluntad de la persona, pueda también configurar sin consentimiento, digamos, ¿no? Si acaso, ¿cómo lo han visto ustedes en materia de las tres alternativas que han propuesto? Yo lo puedo entender también y lo puedo justificar y desde también el debate de las distintas colectividades de mujeres y de grupos feministas, pero ¿cómo lo han visto ustedes en el marco de la minuta que prepararon? Eso. Entonces, la primera pregunta sería para los dos y la segunda para la fiscal. No, si quiere, esta vez parte el profesor Mañalich para responder la primera parte de la pregunta, que es conjunta, para que después Imay pueda contestar a las dos. ¿Les parece? Sí, gracias, presidenta. De hecho, hacía alusión antes a la indicación que entiendo había sido presentada por la senadora Proboste, ¿no? Este nuevo inciso final del artículo 361, que pretende hacerse cargo del fenómeno al que alude también la propuesta de este artículo 363 bis, que por lo que entiendo es el resultado de, al día de hoy, provisional, ¿no?, de un proyecto de ley que se originó en la Cámara de Diputados por moción parlamentaria, por lo que puede ver hoy día, pues no está tanto de los pormenores del debate, y que, claro, mira, ¿no?, esta práctica que consiste en la remoción del preservativo durante, ¿no?, la práctica del coito. Y la pregunta es, una de las preguntas yo diría que es si es preferible una regulación como la que se está proponiendo en el marco de este proyecto alternativo que entiendo acaba de llegar o ha llegado un poco al Senado para el segundo trámite constitucional, o si es preferible la propuesta correspondiente a la indicación que quisiera llegar la senadora Proboste, ¿no?, consistente en añadir un posible inciso final a este futuro nuevo artículo 361. Aquí, por supuesto, se reabre la cuestión de la penalidad, porque si, en definitiva, el Congreso Nacional apostara por mantener el proyecto como está, sobre el que estamos discutiendo hoy día, y, por ejemplo, acogiera la indicación de la senadora Proboste, entonces lo que queda ahí comprendido pasaría a tener asociado el mismo tratamiento punitivo que cualquier otra forma de violación. Yo, desde ese punto de vista, creo que es preferible
si uno quiere tipificar esto de esta manera, y puedo decir algo al respecto si eso es buena idea o no, creo que es preferible apostar por hacerlo separadamente de la violación, como se está haciendo en este proyecto posterior. Y hay varias cuestiones bien sensibles de técnica legislativa. Yo no pretendo, porque insisto, no he estudiado detenidamente el punto preparándolo para esta sesión, pero que me atrevería a proponerle a la comisión simplemente como algo que yo creo que hay que tener a la vista en la medida que la tramitación del proyecto avance. Fíjense que en la versión original del proyecto separado, digamos, como ocurre en la versión que está ahora disponible en nuestra pantalla, en nuestra ventana del chat, se usa el verbo removiere, sin el pronombre reflexivo, sin el se. Si uno mira esto como penalista, entonces uno puede imaginar que en principio pudiera quedar cubierto por una regla como esta el comportamiento. No digo que esto tenga plausibilidad fenoménica y no espero no estar hiriendo alguna sutilidad, pero imaginemos una situación extraña en la que quien pudiera remover el preservativo sea la mujer que está siendo carnalmente accedida. Supongamos que estamos ante una pareja que tiene un acuerdo en orden a no reproducirse, digámoslo así, y el método que emplean es el preservativo. Entonces, pudiera pasar que en algún momento, qué sé yo, la mujer deseara, bueno, y quisiera ser madre, ¿no? Y entonces, con ocasión del coito, ella remueve el preservativo del varón, y este no lo advierte. ¿Va a ser eso punible a este título? Si uno no usa el pronombre personal se, eso se deja plantear, y entre colegas esto se discutiría, creo yo, muy seriamente. Entonces, primera cuestión, ¿se está pensando en eso también o estamos pensando en el fenómeno que recibe el anglicismo stealthing y que ha generado, ¿no?, la sensata preocupación que se expresa en un proyecto de estas características? Hago el punto porque en la redacción propuesta, en la indicación de la senadora Proboste, se usa la expresión a quien se quitase el condón. Ahí claramente se está zanjando que lo que queda cubierto es únicamente el comportamiento de quien, teniendo puesto el preservativo, se lo remueve. Entonces, primera cuestión, yo creo que eso no es trivial, ¿no? Es un juego de palabras, si ustedes quieren, pero a eso subyace una decisión muy importante. Es decir, el delito en cuestión solo puede ser perpetrado por quien se lo retira, teniéndolo ya puesto. Pero eso abre una siguiente cuestión. Si uno piensa que esto debe ser punible, entonces, ¿qué pasa con el caso de alguien, por ejemplo, que no se pone el preservativo haciendo creer que se lo ha puesto? ¿Eso necesita recibir un tratamiento distinto? O sea, ¿es distinto el caso de quien lo tuvo puesto y se lo retira, del caso de quien no llegó a ponérselo, pero hizo creer que sí se lo había puesto? Entonces, lo digo porque yo creo que cuando se legisla de este modo, o sea, cuando uno toma un caso y dice, bueno, esto necesitamos introducir un nuevo inciso, un nuevo artículo en el Código Penal, uno se queda pensando exclusivamente en lo que ese caso genera como problema. Pero cuando uno plasma una decisión de criminalización en el Código Penal, creo yo, uno tiene que estar preguntándose por las implicaciones que esto tiene en términos de lo que cubre y lo que no cubre, y pensar en situaciones que pudieran darse, que sean comparables, y entonces tener un juicio formado acerca de si eso debe quedar o no cubierto. Yo creo que esta es una cuestión que hay que mirar desde esa perspectiva, y creo que hay un insuficiente debate, mi impresión, legislativa al respecto. Gracias. Muchas gracias, profesor. Fiscal, por favor, Imay Ortiz nos puede responder a la misma pregunta y la segunda también. Gracias. Bueno, en este punto coincidimos harto con el profesor. La verdad es que yo creo que es bien importante primero definir este proyecto, definir el núcleo, y una vez que esté resuelto, tal vez, o sea, ahí a lo mejor podríamos analizar, tampoco veníamos, o sea, sí lo conocemos, sí le hemos dado vuelta, pero entendemos que
que es otro proyecto de ley, incluso podría ser discutible también si es exactamente el mismo bien jurídico. Nuestra posición es como ya el proyecto que modifica el delito de violación, entendemos que también tendría que modificarse el delito de abuso sexual, ya en sí mismo es todo un universo, digamos, y creemos que, o sea, comenzar a discutir esto tal vez podría distraernos un poco en términos de que hay que resolver primero el proyecto original o la idea original del proyecto. Y en ese sentido, y también ya ahora contestando su segunda pregunta, queremos saber si la comisión está abierta a revisarlo completamente, a dar una nueva forma, esto es lo que nosotros también presentamos de septiembre del año 2020, y si tal vez pudiese abrirse a una nueva fórmula que nosotros podríamos plantear, tener a la vista también la que está planteando el profesor Mañalich, que la trabajó con la profesora Laura Mayer, y ahí yo creo que sería importante también tener presente, por un lado, la recomendación general del Comité de Experta del MESECVI, donde trata específicamente la figura del consentimiento en caso de violencia sexual contra las mujeres por razón de género, que es de diciembre del 2021, y también tener presente la ley modelo de la relatora general, que también nosotros lo podríamos traer o se los podríamos enviar si es que no lo tienen ahora a la vista, que hay una ley modelo para el delito de violación. Entonces también a lo mejor poder tener a la vista esa ley modelo, pero también depende cuál es la posición de la comisión, si es verlo todo nuevamente o si en realidad ya es como trabajar sobre lo que está. Esta ley modelo de la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer es de junio del 2021 y nosotros también se los podemos hacer llegar. Eso, entonces más bien es una devuelvo su pregunta también con otra pregunta, pero a la primera nosotros preferiríamos que fuera analizado en otro momento, que se resolviera primero el foco principal o el núcleo principal del proyecto. Bien, yo no sé si hay más preguntas o intervenciones de parte de las integrantes de la comisión. Esta, al ser una actividad especial, no es una sesión en donde podamos tomar resolución fiscal, así que lamentablemente no le podemos contestar determinantemente la pregunta que usted nos hace, porque al ser telemática no es una sesión formal de la comisión, porque no estamos todas presentes ni todos presentes en Valparaíso, ¿no? Entonces, lamento tener que explicarlo así, digamos, pero es la realidad. Nosotros quisimos igual escuchar sus opiniones, pero yo recojo, digamos, lo que usted está preguntando y es parte de lo que la comisión tendría que resolver para seguir avanzando con este proyecto, digamos, ¿no? Si acaso efectivamente, que es la primera instancia que teníamos nosotros, de poder revisar desde el punto de vista, o sea, desde el momento en el que está, y por lo tanto seguir avanzando rápidamente. Entendíamos en todo caso que con la indicación de la senadora Proboste se podía generar una nueva apertura de debate, pero tenemos que resolver todavía con la comisión cómo seguimos con esta tramitación. Y eso ya tendríamos que hacerlo a partir de las sesiones ordinarias, digamos, formales de la comisión, que son los martes y los miércoles, presenciales en Valparaíso. Así que, pero nos podríamos estar comunicando con ustedes nuevamente. No sé si hay algún otro senador o senadora que quisiera hacer un comentario u opinión o algo más que agregar por parte de nuestros invitados. Senador Sangüesa. Presidenta, ¿sí? Sí, por favor. A ver, yo creo que este es desde mi punto de vista van de la mano las dos situaciones, pero también comparto que dado la complejidad que tiene muchas veces el poder
la diferencia entre los diferentes tipos de violaciones, si lo dejamos solamente en el entendido de que la sola negativa lo hace una violación, nos genera ahí, desde mi punto de vista, una problemática, y me gustaría que los expertos pudiesen, digamos, aclararnos algunas situaciones. Porque cuando hay violencia dentro de un caso de violación, que siempre es violento, pero cuando hay violencia adicional, digámoslo, existen muchas veces los medios de prueba que permiten finalmente, aunque no exista la confesión de la otra parte, poder acreditar un hecho. Pero también el solo concepto de que sin consentimiento es violación lo hace mucho más, creo yo, más difícil de comprobar. Porque finalmente terminamos con dos testimonios, uno haciendo la acusación y el otro negándola. Y ahí, desde el punto de vista jurídico, me imagino que los abogados usan mucho subterfugio, principalmente cada uno para defender, en este caso, al acusado. Entonces, esto, desde mi punto de vista, no genera una nueva revictimización de la persona que se siente violentada, en el fondo, producto de esta violación, porque yo creo que uno de los efectos, además del hecho en sí, pero uno de los efectos permanentes es esta revictimización, el volver a sentir todo el periodo que se pasó. Entonces, en ese sentido, yo no sé cuál va a ser, en el fondo, el poder establecer efectivamente parámetros que sean objetivos, de manera de poder llegar finalmente a una condena en el caso de existir una violación o una penetración sin consentimiento. Pero mi duda es qué tan posible de concretar en una condena finalmente va a ser. Porque lo que no nos puede ocurrir finalmente es que nosotros establezcamos una ley con un gran titular que en la práctica no va a ser aplicable o no se va a poder concretar. Entonces, ahí yo creo que la Fiscalía, el Ministerio Público, si nos pudiese aclarar en ese sentido. Sí, señora Presidenta, ¿sí? ¿Intervengo? Por favor. Sí, gracias. Bueno, uno de los mitos, en realidad, en relación a los delitos sexuales y concretamente al delito de violación, es que las relaciones sexuales no consentidas siempre dejan señales físicas. Y eso es un mito porque la verdad es que las relaciones sexuales no consentidas en un gran porcentaje no dejan señales físicas o señales de violencia. Y eso es una de las cuestiones que motivó, por ejemplo, el cambio legislativo en el año 2010, en que pasamos del artículo 361, número 2, que hablaba de la incapacidad para oponer resistencia, que de alguna manera también partía de la premisa de que una mujer que no quería tener relaciones sexuales también tenía que resistirse y por lo tanto tenía que, aunque fuera mínima, tenía que oponer cierto... no lo recuerdo ahora, pero incluso había, a lo mejor el profesor Mañan se acuerda, pero un penalista más famoso, ¿no? Que hablaba, definía la violencia, que no podía confundirse con aquella... no me acuerdo ahora, pero como no puede confundirse con aquella natural resistencia que una, no me acuerdo si decía doncella, que una mujer opone para vencer al varón o algo así, digamos, pero que era tremendamente sesgado, ¿no? Porque partía de la base de esto de que la mujer tenía que plantear resistencia o que muchas veces era el no, pero en realidad era así.
Y esto además es bien contradictorio con la recomendación que se hace a las mujeres, incluso desde la misma Policía de Investigación hubo campaña al respecto de que ante una violación las mujeres y son recomendaciones, ¿no? O sea, y estoy pensando en la violación como más de película o de ciertas películas más típicas, que es el callejón oscuro, donde una mujer se encuentra con un desconocido, ¿no? Y la quiere violentar, entonces la recomendación es que mejor quedarse tranquila y evitar, digamos, un mal mayor o ser golpeada, ser asesinada, etc. Y es por esto. Ahora, la pregunta de la revictimización, o más bien victimización secundaria, no es, ya la tienen las mujeres, y la tienen básicamente porque al no, la mayoría de los casos, no quedar evidencia física, existiendo un mito que sí quedan, porque incluso respecto de muchas veces los niños no quedan violencia, que uno pensaría, ¿no? Dice, no, es que siempre queda, no, muchas veces tampoco en los niños y niñas queda evidencia física, por distintas explicaciones, digamos, que tiene que ver con el tipo de tejido, etcétera, de las partes del cuerpo donde mayoritariamente se producen, donde se puede haber violación, digamos, ya sea la boca, el ano, la vagina. Entonces, esta victimización secundaria ya la están viviendo ahora las mujeres, pero la viven aún más cuando, como usted bien dice, lo único que hay es la declaración de la víctima y donde precisamente la respuesta muchas veces ha sido nuestra, el ente persecutor, y también otras tantas veces de los tribunales es, no, es que solo no podemos condenar con la sola declaración de la víctima, no, es que no hay más prueba, usted no tiene evidencia física, o sea, no hay testigo, en el hospital no hubo el informe de lesiones, dice que no hubo lesiones, y es una exigencia que no se exige para otros tipos penales, es decir, si yo salgo ahora de mi casa y en la esquina, digamos, alguien me pone un cuchillo y me roba, digamos, y yo inmediatamente entrego mi cartera, que obviamente lo voy a hacer así, no voy a resistir pero ni 2 segundos, nada, no voy a tener nada, no voy a tener lesiones, no voy a tener nadie me va a preguntar. Cuando vaya a hacer la denuncia acá a la comisaría que tengo cerca, a la San Cristóbal o a la PDI más cerca que tenga, nadie me va a preguntar, ni me va a pedir un certificado de lesiones. Me van a tomar la denuncia, voy a aclarar, eventualmente si yo reconozco a alguien en un archivo fotográfico, lo más probable es que incluso yo pueda ir a juicio y nadie me lo va a cuestionar. Entonces, el problema ha sido precisamente que siempre en los delitos sexuales se ha exigido algo más. Y la mayoría de los delitos, pues ciertos delitos, no hay testigos. No hay prueba en distintos tipos de delitos. Pero en los sexuales siempre se exige algo más. Y la victimización secundaria ha estado precisamente el no creerle a las víctimas. Porque el no hay más prueba o no hay testigo o no hay evidencia física es un no creerle. O sea, todo el desarrollo que ha habido de las pericias de credibilidad del relato y que desgraciadamente se convirtió más bien en un instrumento de no credibilidad de las víctimas, porque cuando no había una pericia, por cualquier motivo no se hizo, era difícil que a las mujeres les creyeran o era difícil obtener una condena. Sin embargo, el desarrollo también de la litigación, el desarrollo de la investigación, el desarrollo también jurisprudencial y también teórico, ha ido desarrollando cada vez más el testimonio único de la víctima, cuando a lo mejor con otros elementos que permitan al tribunal generar la convicción. Por ejemplo, la víctima describe muy bien el lugar donde ocurrieron los hechos y ya hay una fijación fotográfica, por ejemplo, del lugar, lo que permite corroborar ese testimonio de la víctima con algún otro elemento de corroboración, el que no necesariamente es una prueba médica física o un testigo, sino que es lo mismo que pasa en cualquier delito donde tenemos un testimonio único de la víctima, permite llegar a sentencias condenatorias y hay todo un desarrollo del testimonio único de la víctima como un medio probatorio suficiente con algún otro elemento de corroboración. Por lo tanto, yo más bien diría que la victimización secundaria está precisamente en no tener en el núcleo de los delitos sexuales la falta de consentimiento. Eso. Gracias, Presidenta y senador, por la pregunta. Muchas gracias, fiscala.
Sí, efectivamente, en definitiva, en los delitos sexuales y en general, en los delitos o sea, en varias situaciones en materia de violencia de género, siempre está en duda el relato de la víctima, digamos, ¿no? Desde el sentido común, y eso muchas veces se ha trasladado también a la forma de tramitar, digamos, o de litigar en estos casos. Y es precisamente el avance que se ha producido a partir de la investigación y de las propias orientaciones y avances que han entregado los distintos mecanismos de seguimiento internacional, digamos, en materia, por ejemplo, de seguimiento de la Convención Belén do Pará, de la CEDAW, también, en definitiva, las orientaciones que se han dado para poder ir avanzando en una legislación y en un trabajo desde la justicia, digamos, con perspectiva de género transformadora que pueda esto apoyar. Estamos llegando al final de esta actividad especial, no le puedo decir sesión porque no es formal, la secretaria me dice que sí, porque efectivamente es así, pero les queremos agradecer. Nosotros esperamos los dos textos que ustedes ofrecieron, tanto el profesor Juan Pablo Mañalich como la fiscal, a propósito de alguna actualización que quisiera hacer a la minuta que también entregaron hace un tiempo atrás a la comisión, y nosotros vamos a ver cómo sigue, digamos, la tramitación de este proyecto. Debo sí comentar y advertir igual para dejar también en el registro de la grabación de esta actividad que este proyecto es un proyecto que le interesa mucho a la Comisión Avanzar, pero estamos, digamos, con una situación de urgencias, digamos, de parte de tramitación de otro proyecto primero. Por lo tanto, este debería ser un segundo o tercer proyecto a más tardar, digamos, dentro de la tabla de esta comisión. Así que les avisaríamos si eventualmente podemos seguir compartiendo, digamos, opiniones o haciéndoles alguna pregunta en función de los textos que nos han enviado. Les agradecemos a todas, a todos la conexión, muy especialmente al profesor Juan Pablo Mañalich, a la fiscala Imay Ortiz, a Mauricio Sovino, también de parte del Ministerio Público que se ha conectado, a todos los asesores y asesoras de las senadoras y senador integrante, al senador Sangüesa, la senadora Allende, la senadora Carvajal y senadora Núñez, que estuvieron conectadas durante la transmisión de la comisión. Sí, y que lamentablemente no puedo seguir porque estoy dando cuenta que mi hijo llegó a tal lado, así que tenemos que continuar. Así que, habiéndose cumplido el objetivo de la reunión, se levanta esta actividad. Muchas gracias a todos.